Bien, entonces los datos que nos aporta el problema, de acuerdo a lo que nos entregó este ejercicio, dice lo siguiente. La empresa produce faldas, vestidos y chaquetas de tipo deportivo. Y el procesamiento para la fabricación de estos productos pasa por dos áreas, la área de corte y el área de costura. Respecto a los cortes, el tiempo en hora para producir una falda es de 1 hora, y para vestidos son 3 horas, y para las chaquetas deportivas son 4 horas. Y en la sección de costura, la falda requiere de 1 hora, el vestido de 4 y la chaqueta de 6. Respecto a la cantidad de material que se va a utilizar en yardas, son los siguientes. La falda requiere de 1 yarda de material, el vestido de 1 yarda y la chaqueta deportiva 4 yardas. Respecto a las utilidades que nos generan estos productos, tenemos lo siguiente. Tenemos que la falda nos entrega una utilidad de $5, el vestido $17 y la chaqueta deportiva $30. Respecto a la disponibilidad que tenemos en nuestra fábrica, en términos de horas y yardas, son las siguientes. En la sección de corte disponemos de 100 horas, en costura 180 horas y tenemos solamente 60 yardas de material. Esa es la condición, la situación que tenemos. Y nos piden fabricar la cantidad de yardas, la cantidad de faldas, vestidos y chaquetas de manera tal de obtener el máximo beneficio. Bien, por lo tanto, ya tenemos los datos del problema. Ahora tenemos que ver cómo hacemos los cálculos para determinar aquello. Acá tenemos nosotros entonces un cuadro con los cálculos que vamos a requerir hacer. Por un lado, tengo una columna identificando los productos que vamos a fabricar, que son las faldas, los vestidos, las chaquetas. Una columna donde identificamos el número de faldas, vestidos y chaquetas que se van a fabricar, que son nuestras incógnitas. Y como son nuestras incógnitas, también se conocen como celdas cambiantes. Teniendo el número de faldas, vestidos y chaquetas, automáticamente ya podemos determinar cuántas horas requerimos de la sección de corte y cuántas horas requerimos de la sección de costura, como así también el material que vamos a necesitar, como las utilidades que vamos a percibir. Como yo establecí las fórmulas de la manera siguiente. Me voy a referir exclusivamente para las faldas. El procedimiento para los vestidos y las chaquetas son exactamente la misma. Por lo tanto, la fórmula para obtener el tiempo requerido para fabricar las faldas sería la siguiente. Signo igual, hago clic sobre el número de faldas que se van a producir y lo multiplico por la cantidad de horas que la falda requiere en la sección de corte, que aquí está. Con ello ya calculé la cantidad de horas que voy a requerir en la sección de corte exclusivamente para faldas. En el caso de los vestidos, exactamente lo mismo. Tomo la cantidad de vestidos que voy a producir y lo multiplico por la cantidad de horas de la sección corte. Y lo mismo hago para en el caso de las chaquetas deportivas. Número de chaquetas deportivas a producirse multiplicado por la cantidad de horas que requiere dicha chaqueta en la sección corte. Así como lo hice con corte, también lo hago con la parte de costura. Es decir, signo igual, número de faldas a producir, multiplicando por el tiempo de la sección costura. Y así lo hice también con el vestido. Y también lo hice con las chaquetas deportivas. Ahí ya tengo los tiempos que calculo en sección corte, sección costura.
Respecto al material, la fórmula es exactamente la misma, signo igual, número de faldas multiplicado por el material que requiere la falda. Lo mismo, número de vestido multiplicado por el material que requiere el vestido. Y finalmente, el número de chaquetas multiplicado por la cantidad de material que requiere la chaqueta. Respecto a las utilidades, exactamente lo mismo. Signo igual, número de faldas multiplicado por las utilidades que se encuentra acá en esta otra tablita. La utilidad que entrega la falda. Igual, ahora para los vestidos, número de vestido multiplicado por la utilidad que nos reporta el vestido. Y finalmente, chaqueta, signo igual, número de chaqueta multiplicado por la utilidad que nos entrega la chaqueta deportiva a fabricarse. Ya con ello, ya tengo todas mis fórmulas de esta zona, ya definida. Ahora, si yo tengo la cantidad de horas que voy a ocupar para producir faldas, vestidos y chaquetas, la suma de estos tres valores, simplemente aplico una autosuma. ¿Qué le digo? Que sume los tres valores que están inmediatamente sobre él y con ello ya tengo el total de horas que voy a requerir exclusivamente en la sección corte. Lo mismo hago acá para sumar las horas destinadas o requeridas en costura. Aplico autosuma y ya tengo el total de horas en costuras. Y acá aplico autosuma y ya tengo la cantidad de material requerido. Y finalmente me ubico acá, también aplico autosuma y ya tengo la suma de las utilidades a percibir de los tres productos. Bien, y acá señalé o marqué de un tono distinto la suma de todas las utilidades, porque esa celda que me tiene el total de la suma de las utilidades es la celda objetivo. Ese es mi objetivo, obtener el máximo de utilidades. Por lo tanto, esta es la celda que para mí va a ser mi celda objetivo y estas tres serán mis celdas cambiantes. Ahora, respecto a las restricciones que tengo en este caso son que la cantidad de horas que yo requiero en corte no pueden sobrepasar las 100 horas, que son las que tengo disponibles. La cantidad de horas en la sección costura no tiene que sobrepasar las 180 horas y la cantidad de material en yarda no puede sobrepasar las 60 yardas. Por lo tanto, el total de horas de corte, el total de horas de costura y el total de material, a su vez también tienen que ser valores enteros y a su vez tienen que ser positivos. Esas son las restricciones que debo tener en cuenta para aplicar mi solver. Aquí ya tengo mi escenario. Por lo tanto, ahora me dirijo a datos, solver. Y acá, en establecer mi celda objetivo, señalé la celda objetivo, le indico que voy a maximizar porque quiero el máximo de beneficios en este caso. Paso siguiente, en celdas cambiantes, marqué estas tres celdas que están acá señaladas como cambiantes y procedí entonces después a agregar las restricciones. ¿Cuáles fueron las restricciones? Que estas tres celdas cambiantes fuesen enteros, al igual también estas mismas tres celdas cambiantes tienen que ser mayores o iguales a 0 porque deben ser positivos y después puse las restricciones siguientes, que el total de horas de corte a utilizar tienen que ser menor o igual a 100 horas, después que la cantidad de horas de costura sea menor o igual a las 180 horas, que es la capacidad para la hora de costura, y finalmente que la totalidad de la suma de materiales a requerir tiene que ser menor o igual a las 60 yardas, que es las que tenemos en nuestro presupuesto. Le indiqué esas restricciones y
te indique paso siguiente, resuélvalo. Aquí Excel me entrega como resultado lo siguiente. Me dice, para obtener el máximo de utilidades, la solución sería no producir ninguna falda, producir 20 vestidos y 10 chaquetas. De esa forma, usted obtendría el máximo de utilidad, que serían $640. Ahí tendríamos la solución para ese primer problema que nos plantearon. ¿Dudas? Como les dije, este ejercicio es exactamente el mismo al anterior. Tenemos productos, camisas, short y pantalones, disponibilidades en hora de procesamiento en los departamentos A, son 2, 2 y 3, departamento B, 1, 3 y 4, y el material a requerir son 2, 1 y 4 yardas. Las utilidades de las camisas, short y pantalones son 10, 10 y $23, y lo que tenemos disponible son 120 horas para el departamento A, 160 para el departamento B y 90 yardas de material. Por lo tanto, tenemos que hacer los siguientes cálculos. Bien, tenemos productos, identificamos las camisas, short y pantalones, una columna con el número de camisas, short y pantalones que vamos a determinar, que son nuestras incógnitas. Por lo tanto, son también nuestras celdas cambiantes. Bien, y en términos de disponibilidad de tiempo requerido, lo dividimos departamento A, departamento B y el material necesario a utilizar, como así las utilidades que vamos a percibir. Las fórmulas exactamente iguales al ejercicio anterior. ¿Cómo determinamos el tiempo de procesamiento en hora para el departamento A? Ponemos signo igual, tomamos a continuación el número de camisas que se van a producir y la multiplicamos por el tiempo que requiere esa camisa en el departamento A, que son 2 horas. Para short, lo mismo, número de short a producir multiplicado por el tiempo requerido en el departamento A. Y para los pantalones, igual, número de pantalones multiplicado por el tiempo requerido del departamento A. Ya lo hemos hecho. Con ello ya tenemos el tiempo que se va a requerir para el departamento A. Si ya sabemos cuánto tiempo requerimos para las camisas, los shorts y los pantalones, aplicamos de inmediato entonces la sumatoria de esa columna y ya tenemos el tiempo total que vamos a requerir del departamento A. Lo mismo hacemos para el departamento B. Bien, una vez que determinamos tiempo de camisa, de short y de pantalón, acá abajito aplicamos la sumatoria de todos ellos y con ello ya tenemos el tiempo requerido del departamento B. Respecto al material, acá aplicamos la fórmula que corresponde multiplicando el número de cada producto por los materiales que requieren. Bien, y debajo de ello aplicamos autosuma y con ello ya tenemos cuánto material vamos a requerir en total para fabricar las prendas. Y en relación a las utilidades, en esta zona aplicamos las fórmulas multiplicando el número de cada producto multiplicado por las utilidades que reporta cada una de ellas. Y acá, en la parte inferior, aplicamos sumatoria y con ello tendríamos la suma de las utilidades a percibir. Y este total de las utilidades a percibir son, o será más bien dicho, la celda objetivo que nos piden maximizarla, el máximo beneficio, la máxima utilidad. Y las celdas cambiantes son el número de camisas, short y pantalones que se van a producir, que son nuestras incógnitas. Respecto a las restricciones, este número de camisas, short y pantalones, que son las celdas cambiantes, tienen que ser valores enteros y positivos. El total de horas del departamento A
no tiene que superar las 120 horas, que es lo que tenemos disponible. El total de horas del departamento B no tiene que superar los 160 horas. Y la cantidad de material requerido no debe superar las 90 yardas, que son lo que tenemos disponible. Considerando todo aquello, entonces, vamos a datos, solver, y a solver le entregamos todo lo necesario. Primero, la celda objetivo, que es la celda que tenemos acá ya señalada. ¿Qué queremos? Obtener el máximo. ¿Cuáles son nuestras celdas variables? Estas tres que están acá. Bien, ahora las restricciones. Las primeras restricciones que dijimos son, estas tres celdas tienen que ser enteras, que es la primera restricción. Después, estas mismas tres celdas tienen que ser mayores o iguales a 0 por la positividad, que sería la segunda restricción. Y las siguientes restricciones son con los totales respecto a la cantidad de horas del departamento A, que no debe superar las 120 horas, el total de horas del departamento B, que no debe superar las 160 horas, y la cantidad total de material, que no debe superar las 90 yardas. Indicado todas esas restricciones, aplicamos entonces acá el solver. Y acá solver nos entrega la solución y nos dice que la mejor distribución para obtener el máximo de beneficio, que serían $670, es producir 6 camisas, 38 shorts y 10 pantalones. Esa es la mejor distribución de producción de prendas para obtener el máximo beneficio. Esa es la solución que nos propone entonces, los datos que nos entrega el ejercicio son los siguientes. Tenemos que la empresa produce 5 tipos de cuchillo. Cuchillo A, B, C, D y E. El tiempo que utiliza para fabricarse estos cuchillos está determinado por 4 máquinas diferentes, las máquinas 1, 2, 3 y 4. Y los tiempos que requieren están dispuestos acá. Y estos tiempos corresponden a horas de procesamiento. Bien. A su vez también tenemos otro cuadro en el cual identificamos los 5 tipos de cuchillo y los requerimientos en términos de materia prima. El problema nos dice que se requieren 2 materias primas distintas. La materia prima 1 y la materia prima 2. Bien, el cuchillo A requiere de 4 onzas de materia prima 1 y 2 onzas de materia prima 2. Y el cuchillo del tipo A lo podemos vender en $15. El cuchillo B requiere de 6 onzas de materia prima 1, 8 onzas de materia prima 2 y lo podemos vender en $25.50. Y así sucesivamente. Aquí tenemos nuestro cuadrito. Bien. Otra información también que nos entrega el problema dice lo siguiente. El costo de la onza de materia prima 1 es de $0,50 la onza. Y de la materia prima 2 es de 1,50. Eso es lo que nos cuesta comprar la onza de materia prima 1 y materia prima 2. Y por otro lado, en términos de disponibilidad, nosotros tenemos disponible ya 75.000 onzas de materia prima 1 y 100.000 onzas de materia prima 2. Y en términos de capacidad de tiempo de procesamiento, las máquinas 1, 2, 3 y 4 tienen 1.500, 1.400, 1.600 y 1.500 horas disponibles. Bien,
Toda esa es la información que nosotros tenemos que nos entrega el problema. Y nos piden determinar cuántos cuchillos de cada tipo podemos fabricar o producir de manera de tener la máxima utilidad. Bien, esa es nuestro compromiso, nuestro problema. Lo que debemos determinar es cuántos cuchillos de cada tipo debemos producir. Bien, ahora, el número de cuchillos a producir del tipo A, B, C, D y E no lo sabemos. Por lo tanto, acá tenemos nuestra incógnita. Identificamos los cuchillos del A al E. En la columna número de cuchillos lo marcamos de otro tono para indicar que aquí están nuestras celdas, que son las variables o celdas cambiantes. Y a continuación, las 4 primeras columnas que vienen a continuación las ocupo exclusivamente para determinar el tiempo de procesamiento en horas en cada una de las máquinas para cada tipo de cuchillo a producir. Por lo tanto, ¿cómo calculo para la máquina 1? El procedimiento para la máquina 2, 3 y 4 es exactamente el mismo. Les voy a mostrar cómo calculo el tiempo requerido para la máquina 1. Para el cuchillo A, lo obtengo aplicando la siguiente fórmula. Signo igual, tomo la cantidad de cuchillos del tipo A que voy a producir y lo multiplico por el tiempo que requiere ese cuchillo en la máquina 1, que está acá. Y presiono Enter. Paso siguiente, para el cuchillo B, la fórmula sería igual a el número de cuchillos del tipo B multiplicado por el tiempo que requiere ese cuchillo en la máquina 1. Y así voy bajando la cantidad de cuchillos del tipo C a producir multiplicado por el tiempo requerido en la máquina 1. Signo igual, la cantidad de cuchillos del tipo D multiplicado por el tiempo requerido en la máquina 1. Y finalmente, signo igual, el número de cuchillos del tipo E multiplicado por el tiempo que requiero en la máquina 1. Con ello ya encontré los tiempos que voy a requerir exclusivamente en la máquina 1 para cada tipo de cuchillo. Por lo tanto, ya teniendo estas fórmulas y obteniendo estos valores, me ubico acá en la fila donde dice totales y aplico sumatoria. Al aplicar sumatoria, lo que tengo es la suma de todos los tiempos que voy a requerir exclusivamente para la máquina 1. Bien, y así como hice el procedimiento para la máquina 1, hago exactamente para la máquina 2, para la máquina 3 y la máquina 4. Y debajo de cada una apliqué la sumatoria respectiva. Con esto ya tengo el tiempo de procesamiento a requerir para los cuchillos en cada una de las máquinas. Bien, por lo tanto le voy a poner otro tono. ¿Qué necesito calcular a continuación? Es cuánta materia prima voy a requerir, ya sea de materia prima 1 y materia prima 2. ¿Cómo lo calculo? Me ubico acá en la columna materia prima 1. Y la fórmula sería la siguiente. Signo igual, tomo la cantidad de cuchillos del tipo A que voy a producir y lo multiplico por la cantidad de materia prima que requiere ese cuchillo A y que se encuentra en esta parte. Acá. Requiere de 4 onzas. Y presiono Enter. Hago lo mismo ahora con el cuchillo B. Número de cuchillos del tipo B multiplicado por la cantidad de onzas que requiere de materia prima 1. Paso siguiente, tomo la cantidad de cuchillos C y lo multiplico por la cantidad de onzas de materia prima del cuchillo C.
Continúo, igual número de cuchillos D multiplicado por la cantidad de onzas de materia prima del cuchillo D. Y finalmente, signo igual, número de cuchillos del tipo E multiplicado por la cantidad de onzas de materia prima 1 que requiere el cuchillo E. Con ello ya calculé la columna exclusivamente para materias primas del tipo 1, para cada tipo de cuchillo. Me ubico inmediatamente abajo y aplico sumatoria. Y con ello ya tendría el total de materia prima 1 que voy a necesitar. Hago lo mismo con materia prima 2. Y finalmente aplico sumatoria igualmente. Con ello ya tengo el total de materia prima 2 a requerir. Ahora bien, ya entonces marco esta zona que ya tengo resuelto aquí mi parte de fórmulas. ¿Qué otro cálculo más tengo que hacer? El cálculo respecto al costo que significa la compra de las materias primas. Bien, porque al precio de venta le tengo que restar el costo que me significó la materia prima para producir dichos cuchillos. Bien, entonces, la materia prima 1 cuesta $0,50 la onza y la materia prima 2, 1,50. Por lo tanto, aquí ya tengo de inmediato ya la fórmula siguiente. Para calcular la materia prima 1 sería la siguiente. Signo igual y multiplico la cantidad de materia prima 1 que voy a requerir y lo multiplico, por supuesto, por el costo de la materia prima que tengo acá. Y así voy tomando cada una de estas cantidades de materia prima y multiplicándola por el costo. Y así tengo el costo de la materia prima 1. Para la materia prima 2, exactamente lo mismo. Multiplicando cada una de las cantidades de materia prima 2 por el costo de la onza de 1,50. Con ello ya tengo el costo de comprar materia prima 1, el costo de comprar la materia prima 2. Por lo tanto, esta columna que tengo acá, total costo, es simplemente la suma de ambos costos, tanto de la materia prima 1 a utilizar, más el costo de la materia prima 2 a utilizar para cada tipo de cuchillo. Y así hago exactamente lo mismo para el cuchillo A hasta el cuchillo E. Bien, ya tengo entonces determinado acá todo lo referido a los costos. Y así como tengo ya definido los costos, también tengo una columna para calcular el precio de venta. ¿Cómo calculo el precio de venta? Considerando el número de cuchillos de cada tipo y multiplicándolo por sus respectivos precios de venta en cada caso. Bien. Finalmente, la última columna, la que se refiere a la utilidad. ¿Cómo tengo acá la utilidad? Simplemente les voy a mostrar que la utilidad para el primer caso es igual al precio en que estoy vendiendo y restándole los costos. Así obtengo la utilidad para el cuchillo del tipo A. Y hago exactamente lo mismo para el cuchillo B, el D y el E, o sea, desde el A hasta el E. Y finalmente, en la columna utilidad, abajo me posiciono, aplico autosuma
Con ello sumo todas las utilidades de todos los cuchillos y así tengo el total de utilidad que voy a percibir. Y esa es mi celda a maximizar, mi celda objetivo. Tengo mi celda objetivo y tengo mis celdas cambiantes acá en un inicio. Bien, ya tengo mi escenario. Ya tengo mi escenario. Tengo mis restricciones. ¿Cuáles son mis restricciones? El número de cuchillos, que son las celdas cambiantes, tienen que ser valores enteros. Y más encima deben ser positivos. Por lo tanto, acá puse que el número de cuchillos del tipo A, B, C, D y E tienen que ser mayores o iguales a 0. Y las otras restricciones, los tiempos de la máquina 1, 2, 3 y 4 son 1500, 1400, 1600 y 1500 a la vez. En términos de cantidad de onzas, la cantidad de materia prima 1 son 75.000 y de la materia prima 2 son 100.000. Aquí están las restricciones. Por lo tanto, ¿qué me falta? Simplemente ir a datos y aplicar el solver. Marco mi celda objetivo, que está aquí. Le digo que quiero obtener el máximo de utilidad. Le indico cuáles son las celdas cambiantes, que son estas que están aquí. Y paso siguiente, comienzo a incorporar o bien agregar las restricciones. Primera restricción, que las celdas cambiantes tienen que ser entero. Segunda, que las mismas celdas cambiantes tienen que ser mayor o igual a 0. Y paso siguiente, le indico que cada una de los tiempos totales de las máquinas 1 a la 4 tienen que cumplir con los criterios de ser menores o iguales a los tiempos indicados acá, en esta zona. Y a su vez también que los totales de materia prima 1 y materia prima 2 tienen que cumplir también el criterio de no superar los 75.000 y 100.000 a la vez. Bien, ahora le indico resuélvame el ejercicio. Bien, y apliqué solver. Aquí me hizo el cálculo y me entregó la respuesta. Y me dice que la máxima utilidad que voy a percibir son $148.687,50 y que la forma de producir son 7.875 cuchillos A, 5.375 del cuchillo B, 1.500 cuchillos del tipo C y del D y del E ni uno. Esa es la mejor forma de producción con estos requisitos, con estas condiciones, con este escenario para obtener esta utilidad máxima. Ahí tenemos entonces el ejercicio número 3 resuelto.